Abogado Juan Cruz, ¿tú sabes cuántas leyes federales del trabajo han existido en México? Dos, Willis. En México han existido dos leyes laborales. Recuerda que en 1917 es cuando se incorpora a la Constitución Federal el artículo 123, pero únicamente en su apartado A. De este apartado A es que nace en el año de 1931 la primer Ley Federal del Trabajo, que como dato curioso, Willis, excluyó a los trabajadores del gobierno. Estuvo vigente hasta el año de 1970. Y fíjate, nuestra actual ley en este 2022 es la misma de 1970, pero a lo largo del tiempo ha sufrido o tenido varios cambios. Por ejemplo, en el año de 1980 es que se modificó todo el derecho procesal. Y en el año 2012, Willis, se dio una reforma, sobre todo en materia colectiva, donde sin duda que el caso 2694 de la OIT tuvo una gran influencia. Y la última gran reforma fue la del año 2019, que en algún momento, mi estimada Willis, vamos a tener que comentar. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, buen aporte. Pues como siempre. contexto, nada más dimensionemos la cantidad de décadas que pasaron entre reforma y reforma laboral justamente, y ese es precisamente el punto que quiero enfatizar con esta situación, porque eso habla de un factor muy importante, padre mío. Recordemos que no hace mucho el tema del salario mínimo se consideraba una cuestión de estigma, de que un gobernante no podía incrementarlo. Ha sido, yo creo que de los pocos aciertos que ha tenido López Obrador haber incrementado el salario mínimo. No obstante, sí debo decirte esto. Para todas las economías y para los niveles de inversiones de las empresas extranjeras que se consideran transnacionales, entre más pobre sea tu política laboral, entre más corrupto sea tu país, mejores condiciones como empresario me puede representar a mí para poder invertir. Y el tema del Poder Judicial también es importante, porque recordemos que si llegas a tener un problema con el gobierno en turno, tienes el Poder Judicial para respaldarte, y esto tiene que ver, por ejemplo, entre parte de los pleitos que hubo actualmente entre el gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego. Y este mensaje es importante y hay que entenderlo porque justamente todas estas variables que nunca las vas a escuchar decir públicamente de ningún empresario, son aspectos que se consideran para las inversiones. Por eso ahorita vemos en temas nacionales estas expresiones de la incertidumbre jurídica. Es una forma de englobar de que actualmente el Poder Judicial no tiene una autonomía completamente, y yo, empresa que quiero ir a mover $2,000 millones a México, si en algún problema tengo, yo sé que no voy a contar ni con el Poder Judicial ni con el Poder Ejecutivo. Por ende, eso me frena a mí en el tema de la inversión. Si a eso le agregas que tienen estas reformas laborales, pues obviamente eso frena un poco más el tema de las inversiones. No obstante, ojo con esto, es muy importante que se pueden encontrar condiciones que beneficien a ambas partes. Siempre he sido un gran partidario de esta situación y yo tengo esta idea de que si un empresario cumple con sus obligaciones fiscales, ¿por qué tendría que pagar más, verdad? Pero bueno, ya son otros temas, nada más quería hacer ese pequeño comentario. Muchísimas gracias y seguimos.